¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. Hoy estamos en el capítulo número 18 ya del libro primero del libro de los Reyes. Quédese hasta el final, disfrute la lectura, será una bendición para su vida. Vamos entonces a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces, si usted tiene su Biblia, bueno, acompáñeme entonces. Este es el momento de estudiar, este es el momento de poder encontrar verdades que nos ayudan a crecer espiritualmente. Dice el versículo 1. Está hablando de Elías y del problema que hay de escasez de comida y de agua en el reino de Acab. Dice así: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, palabra, ya son 3 años, han pasado 3 años, dice, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. 3 años, al cabo de 3 años, Dios tiene misericordia, pero manda a su mensajero para mostrarles que el que abre los cielos y da la lluvia es Jehová de los ejércitos. No son los Baales, no son los dioses falsos, es el Eterno. Y entonces va con un mensaje muy claro. El versículo 2 dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. No había agua, la tierra no producía, los arroyos estaban secos, era un desierto total. Hambre extremo, necesidad, muerte, dolor, soledad. Y entonces dice el versículo número 3, dice: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. A pesar de que Acab era un hombre perverso, desobediente, este personaje aquí, este mayordomo llamado Abdías, era fiel a Dios. Así que esta es una evidencia clara que tú puedes ser fiel a Dios aunque los demás sean desobedientes o sean hombres que no tengan el temor de Jehová. Abdías era un hombre que trabajaba con Joab, pero su corazón se mantenía fiel a Dios. No se dejó influenciar por el rey, sino que dice que era temeroso de Jehová. Se puede ser temeroso de Jehová en un ambiente hostil, en un ambiente peligroso, en un ambiente de desobediencia. Siempre hay hombres y mujeres que se mantienen fiel al Señor. Dice aquí, versículo 4 menciona: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Este personaje que era cercano al rey, tenía la facultad, tenía las fuerzas y la economía, y también tenía la aprobación de otros para poder que a través de él escondieran a los otros que temían el nombre de Jehová. Siempre hay personas que Dios pone en los lugares exactos, en los lugares indicados, para cuidar de sus hijos y usarlos en el momento de crisis y de necesidad. Ahí está Abdías, cumpliendo su misión, sin importar que sus jefes, que su rey y su reina estuvieran en contra de Jehová. Él corría el peligro, arriesgando su vida para el cuidado de otros que temían el nombre de Jehová. Versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por todo el país a todas las fuentes de agua, los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Se están quedando sin las bestias, sin los animales. El hambre es serio, el hambre es terrible. Buscan agua, porque el ser humano necesita agua, y sin agua nosotros los seres humanos y tanto todos los seres vivos morimos, porque el agua es vital, es importante para la vida,
Por eso Jesucristo es el agua de vida eterna que nos llena, nos levanta, nos da, reverdece nuestra vida. Y aquí está. Entonces dice el versículo número 6, dice: y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Versículo 7, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? En esta circunstancia, Abdías es temeroso de Jehová y respetuoso de los siervos del Señor, de los enviados al Señor. Cuando él ve a Elías, le da paz, le da tranquilidad y también se asusta un poco, pero también le da paz. Y entonces le dice: ¿no eres tú, mi señor Elías? Había pasado más de 3 años que no se habían visto en ninguna circunstancia. Y entonces dice el versículo número 8, dice: y él respondió: yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Elías le dice: no dudes, yo soy Elías. Ahora dice el versículo 9: pero él le dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Abdías sabía qué tipo de rey era, qué temperamento de rey era Acab. Él conocía todo. Él dijo: tú me estás arriesgando. ¿Por qué? Porque dice: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino, dice, de a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y ni reinos y a naciones él ha hecho juntar que no te han hallado. Es decir, te hemos buscado por todos lados. Te hemos buscado por todas las tierras y nadie nos ha dado razón de ti. Naciones, pueblos, soldados te están buscando y no te han encontrado. Y ahora que tú te apareces de forma tranquila, entonces dice: es posible de que tú te desaparezcas y entonces van a pensar que me estoy burlando del rey y el mismo rey me va a matar. Él conocía el corazón, la actitud de un rey perverso, dice la palabra. Y ahora tú dices: ve y di a mi amo, aquí está Elías. Versículo 12: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces, Acab, si a ti te puede tomar el Espíritu del Señor, y cuando yo entregue las nuevas de que tú estás aquí, Acab venga, y no estamos para perder el tiempo, entonces si no te encuentra, entonces él me matará. Y dice: y recuerda que yo también soy temeroso de Jehová. Qué interesante este hombre Abdías, un siervo de Dios, pero muy diligente y cuidadoso en sus palabras y en sus toma de decisiones. No se deja guiar solo por el sentimiento, sino que se deja guiar por la bendición y el poder y la dirección del Espíritu Santo, porque él dice: soy temeroso de Jehová. Versículo 13: ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas de Baal, que escondía, dice, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 con cuevas, y los mantuve con pan y agua? Él dice: ¿no has sabido también que nosotros estamos luchando? Que tu siervo corre peligro, que ha hecho la parte que le toca de cuidar a aquellos que han se mantenido fiel de 50 en 50. Y ahora tú dices: ve a mi amo, aquí está Elías para que él me mate. Versículo 15: y le dijo Elías:
Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Elías le dice, vive Jehová. Y el nombre de Jehová es claro. Yo hoy me mostraré a él. No tengas miedo. Mi palabra es una palabra verdadera, porque Dios me está dando un mensaje para el rey. Ya son 3 años de sequía. Ahora Dios ha tenido misericordia y derramará bendición, derramará lluvia. Y el versículo 16 dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Abdías fue, obedeció, le dijo a Acab, y Acab, al escuchar que Elías está allí, se retrocede inmediatamente para encontrarse con Elías. Y entonces el versículo 17 dice, cuando Acab vio a Elías, versículo 17, le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Note la forma como encara al profeta. En lugar de reconocer sus pecados perversos, en lugar de decir nosotros hemos pecado y por causa de nuestros pecados nos ha caído esto, le echa la culpa a Elías. ¿Eres tú el que perturbas a Israel? ¿Eres tú el culpable? ¿Hasta dónde el ser humano no quiere reconocer su conciencia? Ya su conciencia está cauterizada. ¿Hasta dónde el ser humano, en lugar de reconocer, echarle la culpa a otros? Esa es nuestra naturaleza. Culpamos a otros mientras nosotros quedamos en nuestros pensamientos en inocente. Muchos Acab siguen existiendo el día de hoy. ¿O eres tú como Acab? En lugar de reconocer que eres pecador, pecadora y necesitas de Dios, buscas pretextos o echas la culpa a otros que no tienen nada que ver. Esta determinación, dice, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Versículo 18. Elías le respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías no tiene miedo. Elías le dice, yo no soy el que está perturbando a Israel. Yo no soy el medio como tú piensas, eres tú y la casa de tu padre y tu mujer y todos los que te rodean. Ustedes, al ofrecer sacrificios a Baal, darle la espalda a Dios, ustedes han provocado la ira de Jehová. Elías, sin dudar, él les dice nuevamente una verdad para que de tal manera ese corazón pueda sensibilizarse. Dios nos confronta todos los días para ver si nuestro corazón se sensibiliza ante el llamado de Dios y arrepentirnos. Pero dice el versículo 19, Elías le dijo a Baal, envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Hace una convocación, una reunión. Es urgente, es importante esta reunión. Elías apareció. Traed a todos los profetas, traed el sistema falso de adoración. Traed a todos aquellos que adoran Baales y los que están sirviendo en Baales. Hay una convocación urgente. Versículo 20. Dice la palabra, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Todos se reunieron, no solamente los profetas de Baal, toda la congregación, los dirigentes, los ancianos, todos aquellos que estaban en rebeldía
y también los que estaban tal vez ahora su corazón que no se habían desviado, pero era una convocación total, urgente al Monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque Elías está hablando con autoridad. Elías dice: ¿por qué están en dos pensamientos? ¿Por qué están dudando entre servir a Dios y entre servir a los dioses a Baal? Tú tienes que tomar una decisión. No puedes estar en el terreno neutral. ¿Eres o no eres? Si eres de Dios, eres de Dios. Si eres del enemigo, eres del enemigo. Porque no hay terreno neutro. Por eso el pueblo no respondió. Porque la mayoría de ellos se estaba inclinando hacia Baal, hacia los dioses falsos. Habían sacrificado ofrendas, incluso a sus hijos, ante esos dioses paganos. Esta mañana, este día, ¿hasta cuándo vas a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a estar dudando en tomar una decisión firme de servir al Señor o quedarte sirviendo a Baal? Porque si tú no sirves a Dios, si tú no te entregas a Dios, estás en el terreno de Baal, en el terreno peligroso, en el terreno del enemigo. No hay terreno neutral. Todo, dice Jesucristo, el que en mí no recoge, desparrama. Analiza tu vida, en qué terreno estás. Por eso Elías esta mañana, este día nos dice: ¿hasta cuándo? ¿A quién tú vas a servir? El pueblo no responde porque sabe que el pueblo está sirviendo al Dios de los Baales. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más que los profetas de Baal hay 450 hombres. Dice 450 profetas de Baal. Yo estoy aquí como el único profeta delante de ustedes, llamando al arrepentimiento, a tomar decisiones de vida eterna. Entonces dice aquí, Elías volvió, versículo 23 dice: denos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña. Ninguno fuego pondré debajo de él. Es el momento de la verdad, es el momento del sacrificio. Los profetas de Baal prepararán su sacrificio a Baal. Y Elías dice: yo prepararé el mío, y entonces ustedes van a ver una vez más quién es Dios, para que dejen de estar dudando y se vuelvan de corazón a Jehová de los ejércitos y dejen a los Baales que hasta ahora ellos están sirviendo. Versículo 24 dice: invocad pues luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responde por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Elías con autoridad le dice: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Así que 400 profetas de Baal comienzan a preparar el sacrificio. Y entonces dice el versículo 25: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo, dice Elías. Preparen su ofrenda. Van ustedes a invocar a su Dios. Si su Dios le contesta con fuego, ese es su Dios. Pero nadie pondrá fuego debajo o en la ofrenda. Aquí no hay trampas, aquí no hay algo oscuro. Aquí tiene que ser la evidencia clara de quién es Jehová de los ejércitos. Versículo 26 dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz,
ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos clamaron, pedían: Baal, respóndenos. Pero te pregunto, Baal, ¿qué podía responder? Si era un dios de madera, un dios de piedra, un dios que no tiene vida, un dios que no respira, un dios que no siente. Aún la gente en este tiempo va tras un dios de madera, de plata, de oro, que no responde, que ni siquiera se da cuenta, sino que son hechos por la mano del hombre. Así que ellos claman a Baal. Baal, pues, es una piedra. Baal es un hierro. Baal no tiene vida. Aunque hay un enemigo que Satanás podía engañar, pero a Satanás no se le permitió hacer eso. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Y entonces aconteció, dice, al mediodía, que ellos se burlaban diciendo, versículo 27, que Elías se burlaba diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, hay que despertarle. En forma irónica, Elías se burla de ese Dios. ¿Dónde está su Dios? Griten más fuerte. Tal vez está durmiendo, tal vez está de vacaciones, tal vez se encuentra viajando. Hay que gritar, griten para que ese se despierte. Irónicamente, porque sabían Elías que era un Dios de madera, que no había nada que despertarse, porque dice la palabra de Dios, versículo 28, y clamaban a gran voz, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, con lanzas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Se laceraban, se cortaban, se sangraban, pero el Dios nunca respondió, porque era un Dios hecho de madera. Aquí tiene que ser la evidencia clara que el único Dios, Jehová de los ejércitos, el fuego no apareció, el fuego no llegó. Se cansaron desde la mañana hasta mediodía, están llorando, están gritando. Querido hermano, nunca vas a encontrar respuesta para tus problemas en medio de este mundo. Aunque sea el Dios del dinero, aunque sea el Dios de la fama, aunque sea, no quedará nada. El único que puede salvarte, el único Dios verdadero, es Jehová de los ejércitos, el que responde, el que restaura, el que interviene y el que derrama el fuego del poder del Espíritu Santo. Versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Pasó mucho tiempo. Lejos de Dios, nadie podrá escucharte más. Tus amigos te abandonarán. Quedarás en la soledad y en la tristeza. Gritos que se te apagarán en la oscuridad. En medio del agujero profundo se ahogarán tus gritos, porque el único que puede salvarnos es Jehová de los ejércitos. Versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Llega el momento de Elías. Acérquense. Esta mañana el Señor te dice: acércate a Él. No estés lejos. Si has ido tras los Baales, acércate. Hay una esperanza. Hay misericordia. Está restaurado tu altar, está destruido el altar de tu vida, acércatelo. El Señor puede arreglarlo. Está diciendo la palabra, versículo 31, tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y entonces 32 dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová,
Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. El altar se empezó a restaurar, se empezó a edificar, se hizo una zanja alrededor. Llevó tiempo y el pueblo se está acercando, el pueblo está viendo, hay movimiento, hay salvación, hay esperanza. Acércate al altar, acércate a Jehová de los ejércitos. Preparó luego la leña, dice, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Con qué tranquilidad, con qué confianza, porque Elías cree en un Dios vivo, en un Dios poderoso que no le va a fallar, porque tiene una misión y Dios mismo lo ha mandado esa misión. Tú no dudes con una misión, porque Dios te está mandando y Dios no nos dejará con su evangelio en la vergüenza, porque el evangelio es poder para vida eterna. Entonces el versículo 33, preparó la leña, cortó el buey en pedazo, lo puso sobre la leña. 34 dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Empezaron a echarle agua. Esto, lógicamente, humanamente, algo mojado no arde. Es imposible. Leña verde, leña mojada con mucha agua no arde. El fuego no arde. El agua apaga el fuego. Esto es lógica humana imposible, pero la lógica de Dios, todo es posible. Donde hay dolor, donde no hay esperanza, donde hay perdición, hay esperanza con el poder de la palabra de Cristo Jesús. De manera que el agua corría, dice el versículo 35, alrededor del altar. Y también se había llenado, ¿qué cosa? Del agua la zanja. El agua está corriendo. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo así: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías le da la gloria y la honra al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios eterno, Dios de dioses, quien tú has mandado un mensaje a tu pueblo, que quieres salvarlo, que quieres darle una oportunidad, es ahora. Versículo 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón a ellos. De ellos, palabra del Señor. Respóndeme, Jehová de los ejércitos, con tu poder. Tú oyes cada necesidad. Respóndeme. Y entonces versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El 39, viéndole todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Una vez más, Jehová se manifiesta para mostrarles su misericordia y la evidencia clara de que Él es el único Dios verdadero. Aunque se han equivocado, aunque han ido tras dioses Baal, tras dioses paganos, Dios te sigue buscando y se manifiesta, y lo hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, quien derramó su sangre, y ahí en su muerte te está dando la evidencia clara que Él tiene misericordia de ti. Acércate al Señor, reconoce al Señor, no importa en tu condición en que tú te encuentres, levántate, porque no hay esperanza más que en Jehová de los ejércitos. La evidencia, dice la palabra del Señor, todo el pueblo dijo: Jehová es Dios, no hay nadie más. Quedaron burlados los dioses ajenos,
Quedaron burlados los profetas de Baal. Quedaron en vergüenza los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque el Dios de Baal es un Dios pagano hecho por mano humana. Así el Dios del dinero, así el Dios de la fama, así el Dios del poder quedará en la ceniza, porque el único que nos da redención, Jehová de los ejércitos. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y entonces Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Elías subió a orar, se arrodilló, se postró delante de aquel que le dio la victoria, delante de aquel que no lo dejó en ridículo, delante de aquel que no lo dejó en vergüenza, sino que le contestó e hizo volver al pueblo al camino verdadero. Allá va Elías, a arrodillarse, a postrarse, a orarse, a reconocer el único Dios verdadero. Ahí está. Y entonces dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Versículo 43. Y entonces él subió y miró, y aquí no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Elías está orando para que nuevamente caiga agua, para que la lluvia llegue. Le está pidiendo a Jehová, está empeñado en pedir esa agua de vida eterna, es agua que necesita la tierra. La tierra todo se está muriendo, está seco, pero Elías ora porque Dios le había dicho que iba nuevamente a haber lluvia. Versículo 44. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, porque la lluvia no te ataje. Dice: es lluvia. Dios está mostrando a su siervo: hay lluvia. Le dice: avísale a Acab que se vaya, porque caerá una lluvia después de tantos años, después de más de 3 años. Una lluvia que necesita la tierra, una lluvia que necesita satisfacer la sed de todos los seres vivos y de todos los seres humanos que están necesitando de lluvia. Las plantas, los ríos, los arroyos, todos necesitan de agua. Entonces dice: y aconteció que estando él, versículo 45, dice: unce tu carro, dice, y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo grandes lluvias. Subiendo Acab vino a Jezreel, y entonces la lluvia llegó. Bendición, una nueva oportunidad. El pueblo reconoce, el pueblo viene, entonces cae la lluvia, porque la lluvia caerá a tu corazón, refrescará la lluvia, el agua, cuando tú reconozcas que Jehová es Dios. Mientras tú no reconozcas la lluvia, el agua de vida no podrá llegar a tu corazón. Tenéis que reconocer. La única forma, humillarse delante del Señor y no claudicar, tomar una decisión correcta, Jesucristo. Y dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab en su carruaje veloz, Elías en el carruaje de Jehová, porque estando en las manos de Jehová, todo se puede. Elías corrió con la fuerza que Dios le dio. Acab corrió con sus propias fuerzas, demostrando que Dios es Dios y que Él siempre está dispuesto a darnos el agua de vida eterna. Pasaje maravilloso, hermanos. ¿Cómo estás? ¿Estás lejos te encuentras en el terreno de Baal? Tu vida está seca. No tiene sentido tu vida en este momento. No hay sabor en tu vida. Todo es sequedad, tu matrimonio, tu trabajo, tus planes, tu negocio, tus proyectos, es sequedad. Arrodíllate, analiza tu vida, déjate impresionar por el Espíritu Santo. Entonces
caed de rodillas, reconoced y llegarán las lluvias de bendición a tu vida, de paz, de alegría, de transformación, de vida eterna. Y todo eso es lo que tú necesitas. Mi paz os doy, mi paz os dejo, dice Jehová de los ejércitos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Deja que el río del poder del Espíritu Santo inunde tu corazón, tu vida, tu mente y la de tu familia. Solo Él puede hacerlo. En el nombre de Cristo. Padre, gracias por este pasaje. Danos tu bendición en Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Bendiciones.